Bueno, entonces quedaríamos así. Entonces en este lugar queda de la iglesia. Gloria al Señor, Dios les bendiga nuevamente a todos. La verdad es que estamos muy contentos. Hoy pues vamos entonces a continuar con nuestra enseñanza que tenemos la pendiente. Y como siempre, bueno, hay algunos hermanos que no vinieron el domingo, otros que vinieron el domingo y no vinieron hoy, y así va el asunto, ¿no? Entonces siempre me gusta hacer una pequeña recapitulación, ¿verdad? de la enseñanza anterior para que nos enchufemos un eslabón ahí. Y entonces estamos con la enseñanza de ¿de qué estamos hablando? Es que se me escapa a mí, parece que ya como que tiene un problema de memoria, se olvidan las cosas y necesita que le recuerden por ahí, ¿verdad? Y entonces, sí, ese es un tema, ¿verdad? El tema general, ¿verdad? El tema general va en base al capítulo 24 de San Mateo, ¿no? Donde nos llevó hasta aquí, pues, porque no podíamos quedarnos allí nomás. Porque ese capítulo 24 de San Mateo tiene una enseñanza enorme que era difícil haberlo agotado en una escuela dominical, y ya llevamos como 7 meses. Porque nos metimos a un lío que teníamos que salir después. Y ya vamos buscando la salida, ¿no? En ese lío que nos metió San Mateo capítulo 24, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan cuando iniciamos esta enseñanza? Levanten la mano los que se acuerdan. A ver, entonces, la primerita que levantó aquí, les van a ver, nosotros. Bien, ¿se acuerdan, verdad? Estuvimos hablando sobre todo aquello que dicen y no queda aquí. Es decir, son 3 preguntas las que Jesús contesta en todo el capítulo. 3 preguntas que le hicieron los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. ¿Verdad? Entonces, eso tiene una gran enseñanza, porque no podíamos quedarnos así sin darle respuesta a esto. Entonces miramos que esa respuesta, esa pregunta que todos los discípulos fue porque pasaron por el templo y le dijeron a Jesús: mira qué lindo este templo, qué bonito. Y entonces Jesús les dijo: de cierto digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Eso inquietó a los discípulos y no quedaron tranquilos hasta que se acercaron y le dijeron al maestro, dinos entonces, ¿qué señal? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Que tú nos acabas de decir. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cómo es? Ayúdenme, que me olvidó la pregunta. ¿Cómo contestó Jesús? Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Eso nos llevó entonces a meternos allí en ese asunto. Y lo que más nos inquietó bastante es cuando Jesús dice: porque entonces habrá gran tribulación. Esa parte es la que nos tiene aquí. Porque entonces habrá gran tribulación. Esto de la gran tribulación es la que ya
Nos tiene hasta aquí, pues ya vamos tratando de salir igual. Entonces el domingo pasado, hermanos, estuvimos viendo, es decir, el reinado del anticristo, que ya lo vimos, el periodo de la tribulación, es decir, que todo eso ya lo hemos visto, las características de ese periodo, todo eso lo hemos visto ya. ¿Qué tiempo será? ¿Cuáles serán? ¿Cómo será ese asunto? Y como yo les decía, todo tiene un fin. Todo tiene un fin. Todo tiene un fin, ¿verdad? Vemos que este periodo del anticristo, que dijimos que son 15 años, amén. Amén. ¿Cuántos son? 3,5 de gran tribulación. Pero el periodo del anticristo, ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuánto? 7 años, ¿no? 7 años, periodo del anticristo, 7 años, que inicia inmediatamente de la traslación de la iglesia. Inicia el periodo del anticristo. Inmediatamente que la iglesia se va de acá, que el Señor se lleva a su iglesia, se comienza a desarrollar el periodo del anticristo, que dijimos comienza con un periodo de paz, tranquilo, de paz, de pactos con los judíos, y etcétera, etcétera, por 3 años y medio. Luego dice el texto, la palabra, que después, a la mitad de la semana, esto va de acuerdo a la semana de Daniel, la semana 70 de Daniel. Porque todo eso, hemos tenido que valernos de todo eso para poder llegar hasta donde estamos. Pero a la mitad de la semana, dice Daniel, confirmará el pacto, o violará más bien el pacto. A la mitad de la semana violará el pacto y destruirá todo aquello que tiene que ver con adoración, con culto a quien sea, para exigir adoración solamente a él, al anticristo. Y se inicia el periodo de 3 años y medio, que está dicho de varias formas. Dice que es tiempos y la mitad del tiempo. Esa es una forma de decirlo, para hablar de 3 años y medio. También se dice la mitad de la semana, pues, que son 3 días y medio, ¿verdad? Pero en años, en este caso, semanas de año, ¿no? Sí, días, un año, un día, un año. Tiempo y la mitad del tiempo, la mitad de la semana, 42 meses, también se dice de 42 meses, ¿verdad? Para hablar de 3 años y medio. También está dicho en otras palabras, 1260 días, para hablar de 3 años y medio también. Entonces, de todas esas maneras está dicho este periodo. Pero como dijimos, todo tiene su fin. El anticristo desarrolla su acción, ¿verdad? Que es atroz, que es malvada, que es perversa, que es contra Dios y por ende contra el pueblo de Dios. Matará, destruirá, arruinará, y será el rey, se sentirá como el rey. Pero como le vuelvo a decir, todo tiene su tiempo y no existe alguien que pueda igualar a Dios. ¿Han visto ustedes que alguien iguale a Dios? Porque se le pase a Dios. Ni siquiera igualarlo, ni siquiera llegarle cerca, ¿verdad? Ni siquiera llegarle cerquita a Dios. Por eso cuando hoy escucho hablar de los avances tecnológicos, del avance científico y todo eso,
Y por allá dicen que van a ser ya personas que no sé qué, que no sé cuánto, con actitudes, que hagan esto, que hagan el otro, Dios les puede permitir hacer un robot. Se lo hace, ya existe, pues, un robot manejado. Eso lo pueden hacer. Pero ya hacer que ese robot haga otras cosas como hace todo ser humano, difícil. Que tenga sentimiento, ¿verdad? Que un robot tenga sentimiento, porque no, esa es parte de la personalidad, el sentimiento, y va a ser difícil, no se lo permite Dios a nada. Entonces este personaje, de acuerdo a lo que estuvimos viendo en el capítulo 16, ¿verdad? Ya los últimos versículos del capítulo 16 de Apocalipsis. Apocalipsis 16. ¿A dónde es? A ver, ¿qué parte de la que estábamos leyendo? Apocalipsis 16. ...17 y 18 que dice: y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una voz del templo del cielo, del trono, diciendo, ¿qué dice? Hecho está. Miren qué maravilloso. Diciendo, hecho está. Esto lo estoy repitiendo por los hermanos que vinieron y que para que, ¿verdad? Y para que los que vinieron a veces bien tapados, pero solamente es una pasadita nada más. Diciendo, hecho está. ¿Qué cosa? Hecho está. ¿Qué cosa estaba hecho? ¿Qué cosa estaba hecho? Ya consumado el plan. Ya saben que Dios trabaja con un plan. De acuerdo a uno de los versículos que dice que estaban preparados para el día, mes, para el día, hora y mes, algo así, ¿verdad? Todas estas cosas estaban preparadas ya, listas, con una fecha. Y entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está dicho aquí? ¿Qué es lo que está dicho? ¿Qué es lo que está hecho? Más bien, ¿qué es lo que está hecho? Todo consumado ya el plan de Dios. Consumado, hecho. Y Jesús dijo cuando estaba en la cruz del Calvario, consumado es. El plan de redención estaba hecho ya, estaba consumado. Y aquí el plan de justicia de Dios está hecho ya. Amén. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que es? ¿Qué está hecho? Se le llega entonces el fin al anticristo. Se le llega el fin, se le ha llegado el momento en que el anticristo va a saber quién es Dios. Se va a dar cuenta. Porque hasta el momento él dice, soy Dios aquí en la tierra. Yo soy el Dios. Pero aquí se va a dar cuenta que no es cierto. Y entonces, dice el versículo 18 dice, entonces dice que Dios adelanta un poco el plan. O sea, como una sombra. Pero miren qué terrible. Y el versículo 18 dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y es más, ¿qué más?
Y la gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones, miren bien qué tremendo, cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y el versículo 21 dice: y cayó del cielo. ¿Qué cosa? Un granizo. Un granizo. ¿Han visto los granizos que caen? Que son así de algo mínimo, ¿verdad? Un granizo de esos cayó. Era como el pedo de un talento. Dice que cayó un granizo como del peso de un talento. ¿Y qué talento? Eso se interpreta de varias formas. A veces talento del peso, ¿verdad? Aquí es talento del peso, como el peso. Y dice que un talento es aproximadamente unos 38 o 40 kilos. Bueno, kilogramos. Y, oigan bien, y esto equivale como a unas 100 libras. Bueno, que se den una idea. ¿Qué le parece que nos arrojen un hielo por hoy unas 5 libras aquí? Por unos azúcar. Pero ya un hielo, un granizo de 100 libras. Pero estas son cosas que son apocalípticas, ¿verdad? Y que tienen que ver con cuestiones de figuras, ¿verdad? El daño que va a hacer esto va a ser extraordinario. Ahora bien, esto es un adelanto, pero tras esto viene, ¿sí? Hablando de este granizo, eso también ya está apostado. Sí. Está preparado. Está preparado. En Job 38, 22, 23 dice: has entrado, visto el tesoro de la nieve, has visto el granizo que te iba a pasar hasta el día, la hora del día de la luz. Sí, así es. Desde el tiempo de Job ya Sí, no, es que esto es cierto. Esto es cierto. Pero ahora viene Apocalipsis capítulo 19. Capítulo 19. Para que se dé lo que estamos viendo. Batalla de Armagedón. Esta batalla de Armagedón tiene que ver exactamente, ahí culmina todo, la batalla. Recuerden que dice que a inicios, en uno de los versículos del capítulo 16, dice que fueron desatados 3 espíritus, como manera de rana, figuras de rana, y fueron a los reyes de todo el mundo. ¿Qué hacían con los reyes de todo el mundo? A ver, los que me llevaban seguido, me van siguiendo con la enseñanza. Convencerlos para que participen en la... ¿Perdón? Convencerlos. ¿Convencerlos a qué? Para reunirlos, para que vengan al monte, donde, al lugar que en hebreo es Armagedón, pero que también se dice Megiddo, monte Megiddo. Megiddo o Megiddo, que se refiere de dónde. Megiddo o Megiddo, también. Megiddo sin U, así se escribe. Pero también así, Megiddo. Esa montaña está fuera totalmente de Jerusalén. Fuera de Jerusalén. Y dice que allí se reunirán todos los reyes para decirle, para defender al anticristo, para pelear a favor del anticristo en contra de Jesucristo. Miren bien qué interesante. Allí estará. Ahí se reunirán. Y eso lo dice el pasaje que vemos aquí. Apocalipsis 19. Pero quiero que miremos también este 19 capítulo, versículo, a ver, ¿cuál es? 19, 11, adelante. 11, ahí inicia.
Pero también en Mateo 24, 29. Mateo 24, 29. A ver qué es lo que dice Mateo 24, 29. Y quiero que leamos los dos pasajes. Primero leemos Mateo 24, 29. Dice, miren bien lo que dice este versículo. Mateo 24, 29. Miren lo que dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, miren bien, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y el versículo 30 dice, entonces aparecerá. ¿Qué cosa aparecerá? Díganlo duro, hermanos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran aflicción. Con poder y gran aflicción. Gloria. Van a ver aquel personaje venir. No como cuando las personas van a una batalla y van de veloz, van tristes, viene una batalla, enfrentar al personaje que ha tenido a la humanidad total bajo su dominio. Pero él viene a darle su fin. Miren bien, con toda su gloria, ahí viene el Señor. Esto es la segunda venida de Cristo. Es exactamente la segunda venida de Cristo. Por eso entonces se hace la diferencia entre rapto de la iglesia y segunda venida de Cristo. Que algunos pues dicen es lo mismo. Algunos tienen algunos escritores teólogos dicen no, es que es lo mismo. Por lo menos los que creen, porque hay varias formas, varios criterios, pues, creen de que el rapto de la iglesia se va a dar a mediados de la gran tribulación o al final de la gran tribulación, que allí la iglesia va a estar en toda la tribulación y que aquí el Señor viene y se lleva a la iglesia, pero de acuerdo a lo que venimos viendo, no. Entonces aparece el Señor y la prueba de que aquí no es el traslado de la iglesia es porque dice que en la traslado de la iglesia nadie lo ve. El Señor viene y se lleva a la iglesia de una manera misteriosa. ¿Sí o no? Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y si luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor en el aire. Y ahí estaremos, dice la palabra del Señor. Pero aquí no, aquí dice que viene en las nubes. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, en las nubes. Y entonces, ¿qué va a pasar con aquella gente que le ha servido al anticristo? Todo el ejército del anticristo, todos aquellos reyes que han sido convocados. ¿Qué pasará? Allí van a decirle el Señor, pobrecito, no tienen culpa, fueron engañados, no les voy a hacer nada.
Así va a decir el Señor. Dice que el versículo dice la última parte del versículo que leímos de San Mateo. ¿Cómo dice? Harán lamentación. ¿Cómo dice? Léame, no manda. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Correcto. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y grande. Harán lamentación. Lo que le traspasaron, lo que lo despreciaron por servir al anticristo. ¿Qué dice? Harán lamentación y habrá lamento, pero no hay escapatoria. Ahora parece, veamos lo que dice Apocalipsis 19. El sello, el capítulo 19 presenta a un jinete del caballo blanco. Desde ahí quedamos el domingo, ¿se acuerdan? Viendo eso. Sí. El jinete del caballo blanco. Se llamaba aquí de Bethsaida. Sí. El capítulo 19, versículo 11 en adelante. ¿Qué es lo que dice? Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Infiel. Ah, bien, qué bonito, ¿verdad? Se llamaba Fiel. Es que es fiel. Es que nuestro Dios es fiel. Es que nuestro Señor es fiel, amados hermanos. Amén. Es una característica de manera que se cumple de manera absoluta. Él es absolutamente fiel. Primera característica, fiel. Fíjense bien. El jinete del caballo blanco. De Apocalipsis 19. En contraste con el capítulo, con el jinete del caballo blanco del capítulo 6, vemos una gran diferencia. Díganme las características del capítulo 6. Uno. ¿Cuáles eran las características? Tenía un arco, sí. Tenía un arco. Número 2. Una corona. ¿Y qué más? Otro. Salió venciendo. Para vencer. Salió venciendo y para vencer. Okay. Ahora, voy a borrar eso ahí porque lo voy a poner aquí. Ahora, capítulo 19. Díganme las características. Y el verdadero número 2. Díganme. Yo no tengo otro, quiero que les diga. ¿Ah? Es justo.
muchas diademas. En su cabeza, pues ya saben. Tenía en su cabeza muchas diademas. Otra. Ropa teñida en sangre. Ropa teñida en sangre. Ropa teñida en sangre. Ropa teñida en sangre. Otra. Fíjate, ya está. Dice que en su muslo tenía escrito Rey de Reyes. En sus muslos escrito una inscripción. Una inscripción, Rey de Reyes. El Rey ya sabe. Y Señor de Señores. Un nombre en sus muslos aquí. Un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Maravilloso. Ahora, se le quedan chicas las características de este, ¿verdad? Sí, falta. Ahí falta, hermano. Ahí falta. Falta, pero por lo menos vimos eso. Este dice que solo tiene un arco, pero sin flecha. Tiene un arco, pero sin flecha. Una corona. Se le fue dar una corona, símbolo de una autoridad limitada. Y que no la tenía. Solo que le permitió. Se la regalaron. Una corona. Y salió recién para eso. Venció, ¿cierto? Un momento. Temporalmente. Porque ahora ya le vino lo bueno. 19, Apocalipsis 19, ya vimos lo que dice San Mateo. Y todas las tribulaciones harán los que les traspasaron, harán lamentación cuando vean venir al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, venir sobre las nubes, con poder y gran gloria. Maravilloso. ¿Y quién se podrá sostener en pie? ¿Quién se sostendrá en pie? Nadie. ¿Quién se podrá sostener en pie en ese momento? ¿Y será que le haga resistencia? Pero el enemigo tendrá supuestamente preparado todo un escenario. Tendrá preparado todo un escenario para esperar. Pero será inútil. Será inútil, completamente inútil, porque no podrá enfrentarlo. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer. Apocalipsis 19, miren bien, el capítulo 19, versículo 11, el pasaje que estamos leyendo dice: sus ojos eran como llama de fuego. Nosotros lo vimos, las características, ¿verdad? No las vimos todas. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Eso es símbolo de guerra, símbolo de matanza, símbolo que viene a destruir. Pero destruir es destructor del Señor, destruye, dice que actúa con justicia. Viene a destruir algo justo. Viene a hacer algo justo, no injusto.
¿Qué sale de su boca? El versículo 13 termina diciendo: una ropa teñida en sangre y su nombre, el Verbo de Dios. El Verbo. ¿Qué es el Verbo? El Verbo de Dios. ¿Cómo dice por allá, por el Nuevo Testamento, allá por San Juan capítulo 1? ¿Qué dice? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Palabra, el Verbo, la palabra. Era la palabra. Si soberbo, Dios. Y su título era el Verbo de Dios. ¿Verdad? El Hijo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino, ¿cómo? Finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Exactamente esa es la batalla. Él pisará el vino. ¿Recuerdan qué cosa es eso de pisar? Las uvas, el lagar, de todo eso. ¿Qué dijimos sobre eso? Bueno, que era el lugar donde se fermentaba y se exprimían las uvas. Eso se llamaba el lagar. Eso se llamaba un lagar. Pero, ¿por qué dice él pisará? Porque todo el lugar se va a componer como un lagar. Sí, pero ¿por qué dice pisará? Porque así era que se va a pasar por eso. Sí, porque es que de esa manera sacaban el jugo a la uva. Claramente va a haber un destrozamiento de humanidad. Sí, es que todo está escrito de una manera, tomando los elementos culturales, ¿verdad? Amén. Pisará el lugar, el lagar, en que la gente acostumbraba a sacar la uva. No había un avance tecnológico, máquinas ni nada. Y el jugo lo agarraban, echaban las uvas en un recipiente como en forma de un canoa, y allí le echaban y comenzaban a darle con los pies así, hasta que desbarataban las uvas. Y eso ya salía el jugo por una compuertita, y ya iba saliendo el juguito por ahí. Así pues. Entonces se toma ese elemento. Ese elemento se toma aquí, el pisará el lugar. Lo que indica que él va a destruir. Él le va a poner el pie. ¿Y quién se va a detener? ¿Quién va a sobrevivir? ¿Quién va a sobrevivir? ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién se va a quedar destruido? Ahora viene la invitación a todas las aves. ¿Qué dice el versículo ahí? ¿Ah? Sí, dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el cielo y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregados a la gran cena del Dios, para que comáis carne de gallina, carne de pollo, carne de cerdo, carne de qué. No, comáis carne de capitanes, ¿sí? carne de fuerte, carne de caballo y de trineo, Carne, ¿sí? ¿Qué más? carne de todo Pequeños, grandes. libre y esclavos pequeños y grandes. Ajá, correcto. La invitación a que recuerden la batalla del Armagedón. Ahí están congregados todos los reyes del mundo, convocados por los espíritus a manera de rana, y están ahí. Pero ahí viene, aparece el Señor en la noche. Y los destruye. No queda aquí. Tendrán que huir. Pero allí todos
principales mueren y las que se sacian son las aves de rapiña, los animales carroñeros. En esta versión dice: después vi a un ángel parado en el sol que le gritaba a los buitres que volaban en lo alto del cielo: vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales, los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes, y de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Todos, pero sí que son esclavos de la pequeña, seguidores de la pequeña, por supuesto. Esa es la batalla de Rubén. Ahí. Es tremendo. A eso se le llama entonces. Bueno, y el territorio, pues, que eso lo describe de una manera completamente simbólica, que dice que será tan tremendo eso, porque esa batalla cubrirá un largo trayecto de unos 1600 estadios. Pero eso no tiene lógica, es decir, pensar literalmente, porque el territorio allí no se presta para una cantidad de kilometraje de eso. Porque eso equivale más o menos a unos cerca de unos 300 kilómetros, 1600 estadios, y un estadio se compone de 180 metros aproximadamente, 180, 175, 180 metros, que convirtiendo 1600 estadios en kilómetros viene a dar cerca de unos 300 estadios, 290 estadios, kilómetros. Ahora, no existe esa cantidad de terreno allí, de territorio. Dice que se harán algunas piletas hasta de sangre por la mortandad que cubrirán hasta los frenos de los caballos. Y los frenos de los caballos, como en el tiempo se utilizaban caballos para la guerra, jinetes. En caballo, iban a pelear hasta los frenos, que equivale más o menos a una altura así. Entonces tampoco no tiene lógica. Y para tomarlo así literalmente, ¿verdad? Es decir, porque 290 metros, un río de sangre de 1 metro, no se le haya mucho. Sí, pero ese salpicarán también. Pero eso tiene que ver para hablar de una cantidad suficiente. Será tan grande eso que se hace esa comparación. Será tan grande esa mortandad que habrá esa comparación exagerada, por supuesto. ¿Verdad? Puede ser el lugar más grande que conocía. Sí, exagerada, sí. Exagerada. Pero lo cierto es que esa batalla se va a dar a gran extremo y será tremendo. Ahora bien, ¿qué pasa con el anticristo? ¿Qué pasa con el falso profeta? ¿Qué dice allí? ¿Van a entrenar? A entrenar, dice el hermano David. Dice que el falso profeta, la bestia, dice el versículo que le dijo. ¿Cuál es el versículo? Dice el versículo 19-20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos fueron lanzados vivos. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde como su. ¿Y cuáles son esos dos? Los que describe Apocalipsis 13. ¿Y cuál es decir que van a entrenar? Bueno, primero, ¿no? Van a estrenar, sí. Van a estrenar el lago de fuego. Estos dos fueron lanzados al lago de fuego que arde con azufre. ¿Ahí?
Ahí termina la acción del anticristo con la segunda venida de Cristo. Quede bien claro eso. Con la segunda venida de Cristo, la aparición del Señor en las nubes, se da la guerra de Armagedón. El anticristo ha preparado a su ejército, se reúnen para defenderlo, pero allí es la suerte final de ellos. Ahí mueren, ahí termina todo el quehacer del anticristo en este tiempo. Amén. Ahora bien, ¿y qué va a hacer el Señor de ahí para allá? Dice que, ¿a dónde? Dice, si nosotros leemos Zacarías capítulo 14, miren bien, Zacarías capítulo 14, que dice: Jesús va a venir acá a la tierra. Miren, en el rapto de la iglesia Jesús no viene a la tierra, pero en la segunda venida viene a la tierra. ¿Sí o no? Que lo habla en Zacarías 14:4. 14:4. Y veamos lo que dice Zacarías 14:4. Si me gustaría que alguien me pase a leer ese pasaje, me gustaría. Hermano Sócrates, venga. Les bendiga, hermano. Zacarías 14:4 dice: y te afirmarán tus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Correcto. Señor Pena, ¿verdad? Miren, y si leemos, vamos a leer los versículos anteriores de este versículo que leyó el hermano. Está viendo la batería. El versículo 14, el versículo 1 del capítulo 14 dice: he aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Oigan bien, reuniré a todas las naciones. ¿Qué dice de los reyes? Que van a ser convocados, ¿verdad? Van a ser convocados, dice. Y aquí dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad era un cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Aquí, esta parte, yo lo quiero leer porque si puede haber una pequeña confusión. Esto aquí tiene un doble cumplimiento. Se me bajó. Esto tiene un doble cumplimiento. Tiene un cumplimiento en el momento más o menos por el 580 a.C., cuando Jerusalén fue tomada, fue hollada por el pueblo babilónico. Pero como la palabra tiene, la palabra de Dios tiene esa gran cualidad en un libro de lectura, esto tiene una connotación para todos. Sí, eso tiene una connotación para el futuro. Es decir, en primera instancia, esa parte tiene que ver con la toma de Jerusalén en el año 580 por allí antes de Cristo, cuando Babilonia tomó Jerusalén, la destruyó y hizo todas esas cosas que dice. Pero se toca con lo que tiene que ver en la segunda venida, ¿verdad? Da unos pasos, da unos vislumbres ya para la segunda venida, porque el versículo continúa dice: después saldrá Jehová y peleará con ellos,
peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y aquí ya esto ya nos mete al futuro. Fíjense bien, esa última parte nos lleva al futuro. Como peleó con aquellas naciones. Pongan cuidado. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente y al norte, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto ya tiene que ver con ese día. Maravilloso, ¿verdad? Afirmará sus pies, ¿dónde? ¿A dónde afirmará sus pies? El monte de los olivos. Allí afirmará sus pies. ¿Y ahí qué va a pasar? Ahí se queda.